Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Esta careta del misterio, ¿no? Cuando suena, me encanta, ¿no? Uf, a mí... Es verdad que es buenísimo. Juanca. Buenos días. Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en Tenerife. Mira, antes de hablar de misterio, hay otro misterio importante. Ustedes porque están aquí dentro del estudio, pero yo acabo de entrar y en la plaza que hay por fuera de los estudios hay una avalancha de gente vestida de mexicano y con pancartas, con... Esas son cosas de ese señor que se ríe, que se llama tu Pablo nombre, Gandía. Con tu nombre, la con mi mayoría nombre. de las pancartas. Manifestándose porque tuve la osadía esta mañana de cantar un trozo de una ranchera. Miguel Ángel Dasguani, Claro, el rey de México, el sol de México, ¿no? Va a llover este fin de semana, lo más grande, pero bueno, bienvenido sea para el campo. Cantaré en estos días y lo dejaré pendiente en carnavales para que no lluevan carnavales, si es que eso es posible, porque ese es otro misterio, Juanca, sin resolver, que queda mucho que hablar. Bueno, el misterio de hoy, Pablo, ¿es resuelto? ¿No está resuelto? ¿No está resuelto? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar... Una petición, ¿no? Sí, es una petición que nos hacía llegar un oyente, ya creo que es la segunda sesión, ¿no? Que encadenamos prácticamente haciéndonos eco precisamente de estas solicitudes o de estas informaciones que nos mandan los oyentes, y esta vez en concreto nos tenemos que ir hasta la isla de La Gomera. Por cierto, recordamos, ya desde este momento está abierto el WhatsApp de Radio Club Tenerife, el 677-926015, para que nos hagan llegar ustedes sus mensajes sobre el misterio, sobre también historias que puedan nutrir a Juanca o que incluso él pueda rescatar ya en las próximas semanas. 677-926015, y hablamos, Juanca, de los filicristis. Sí, los filicristis que al final pues es un concepto que se había perdido o por lo menos que no era muy conocido fuera de la isla de La Gomera, y que incluso dentro de la propia isla de La Gomera, por lo hermética que es, ¿no? Por la orografía, etcétera, muchos gomeros ya ni recordaban o directamente no conocían, ¿no? Vamos a hablar de los filicristis, que al final nos va a llevar a través de un viaje por lo filosófico, lo teológico, lo enigmático, lo ritualístico. Bueno, vamos a descubrir quiénes fueron estas personas y qué papel jugaron en la sociedad de la época y sobre todo cómo fueron vistos, ¿no? Cómo fueron interpretados aquellas personas y las prácticas que realizaban, ¿no? Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, porque tú sabes que a los periodistas nos gusta mucho etiquetar, poner nombre, meterlos dentro de incluso de un cajoncito, ¿no? ¿Cómo los llamamos? ¿Secta? ¿Grupo de pensamiento? ¿Doctrina filosófica? A ver, hay un poco de todo, pero el concepto secta yo creo que queda desproporcionado en este caso. En principio era un grupo de amigos, todos de agulos, excepto uno, ¿vale? Que llegaron a crear una congregación teosófico-cristiana, ¿vale? En los años 20 del siglo pasado, ¿vale? Por lo tanto, ojo, que no es lo mismo crear ahora pues una congregación del corte que sea, en los años 20, Isla de La Gomera, pueblo de Agulo, crear una congregación teosófico-cristiana que pudo haber sido interpretada efectivamente por quienes no les conocían como un grupo ritualístico, para no utilizar la palabra secta. ¿Profesaban algún tipo de fe? ¿Eran librepensadores? ¿Eran masones? ¿Cuáles eran las creencias de los filicristis? Ante todo eran librepensadores, lo cual nos debe hacer reflexionar en una cosa, es decir, porque generalmente se conecta el término librepensador con la masonería. Esto lo podemos matizar si quieres, pero en esencia eran librepensadores que les gustaba rascar, sumergirse en el conocimiento, en la sabiduría, filosofar incluso, ¿vale? Pero sí es verdad, hay que ser claros, que de sus integrantes, que se estiman fueron 8, aunque siempre hubo simpatizantes, 4 de ellos sí pertenecieron directamente a la masonería, a las logias de Añeza, aquí en Santa Cruz, y la Fuerza Numantina de Madrid, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que esa influencia masónica existía, porque incluso algunos de sus integrantes fueron masones, ¿no? Bueno, incluso hay descendientes, hay personas vivas, claro que sí, nietos, nietas de integrantes de los filicristis, ¿no? Yo quiero que como punto de partida tengamos claro una cosa, y es que fueron
yo creo que una orden necesaria, ¿no? Y es una opinión muy libre, ¿no? Estaba recibiendo un mensaje de un oyente y dice, mi abuelo paterno era un filicristi, José Betancourt Padilla, de Agulo. Claro, pieza fundamental. Luego veremos quiénes fueron sus integrantes y ha dado, pues qué bueno, ¿no? Que esté todavía esa descendencia, que recuerde quién fue su abuelo. Esto es fundamental, porque hay que decirlo, ya no hablo de filicristi, en la masonería muchos familiares no saben que sus abuelos fueron masones, porque lo guardaban en secreto, morían y nadie se enteraba, ¿no? Sin embargo, los filicristi fueron otra cosa, más arraigada al sentimiento filosófico, insisto, veremos. Pero bueno, en esencia sí, eran librepensadores, respondiendo a tu pregunta. ¿Y se les persiguió, Juanca, como a los masones, a los filicristi? Sí, claro. Date cuenta que estamos hablando de los años 20, ¿había represión en aquellos años? Sí, alguna había, pero sobre todo la represión franquista, que cuando llega, pues, va a por todo, ¿no? A por todo lo que no gustaba a Franco, ¿no? A 4 de ellos se le procesó y se les condenó durante el franquismo, ¿no? Bueno, uno de los filicristi incluso desapareció para siempre, aunque se sabe, ¿no?, que siguiendo el rastro de esta persona se apunta hacia el Tíbet, ¿no?, que se fue hacia la zona del Tíbet, y otros vivieron en Madrid, también en Tenerife. Bueno, la guerra civil en realidad fue quien abortó de raíz aquella congregación, ¿no? Aquel proyecto inacabado, porque aquello estaba todo todavía por hacer, se habían hecho cosas, pero como veremos ahora, las intenciones de este grupo no se pudieron desarrollar, porque Franco capó la idea, ¿no? La castró. ¿Por qué ideas tenían ellos? O sea, involucrarse a lo mejor en la educación, con los más pequeños. Sí. Sí, esa era una de las piezas fundamentales, ¿no? Involucrarse en la formación de los niños, que volvemos a la época en la que estamos. Educarse no era fácil por un tema económico, de orografía, de aislamiento, porque La Gomera, como por ejemplo la Isla del Hierro, empezó a estar menos aislada, como quien dice, el otro día, ¿no? Claro, los que vemos Canarias desde fuera de Canarias o desde las islas principales o capitalinas, tenemos que ver la perspectiva y el ángulo que tenía islas como La Gomera, ¿no? Bueno, pues una de las intenciones era esa, la de algún modo ilustrar no solo a los menores, sino a todo el mundo, rescatar la condición de leer, que la gente fuera más culta, ¿no? Pero fíjate que le estás contando todo esto, y esta persona que nos decía que su abuelo era un filicristi dice, mi abuelo fundó aquí, entiendo que en Tenerife, la antigua librería La Católica. ¿Se acuerdan de la librería La Católica? Y me he acordado ahora, porque lo ha escrito el oyente y porque estás hablando de esa apuesta por la cultura y por la lectura, ¿no? Claro, luego lo que al final la gente recuerda o quiere recordar, o incluso nosotros los comunicadores al final caemos en eso, porque yo creo que es hasta lógico, recordamos la vertiente siempre más esotérica que la tuvieron, claro, pero esta era la más ilustrada, ¿no? Esa es la más ilustrada y la más esotérica. ¿De dónde viene esa creencia popular, Juanca, de que los integrantes de este grupo eran capaces de hablar con los muertos? Bueno, es verdad que esto se dijo de los filicristis, ¿no?, que eran capaces de hablar con los muertos porque se les veía rondar en el cementerio, porque por el aspecto, por la iconografía visual de ellos muchas veces, o de algunos de ellos, como vestían, luego si quiere también lo comentamos, pues al final transmitían ese punto esotérico. El hecho de que alguien se reúna, con qué motivo, ¿no?, pues en torno a un cementerio, ya tiene esas connotaciones o esa lectura, pero es cierto que también tienen relación, o se les relaciona con la posibilidad de hablar con los muertos, porque es que había gente que acudía a ellos para preguntarles por dónde hay unos objetos que se le perdieron. Oye, se me perdió la cadenita de mi madre, si me puedes decir dónde está. Y acudían a ellos para cosas como esta, o para saber qué pudo haber sido de un familiar durante la guerra o en la emigración, contactar con seres de otra dimensión. Esto también se dio, ¿no? Porque es verdad que dentro de los filicristis habían algunas personas con la vertiente mucho más esotérica que otros. Insisto, era como un poco el equipo perfecto, ¿no? O sea, aunque todos se movían en torno a esa teosofía y a la ilustración y al libre pensamiento, algunos tiraban más por lo esotérico, como en estos casos que te he comentado, y otros directamente se convirtieron en auténticos ilustrados, publicando, escribiendo libros muy, muy interesantes, ¿no?
Juanca, comentaba ese aspecto de la vestimenta. Es verdad que esa ropa, ¿no?, nos suele hacer pensar en distintos grupos. Por ejemplo, se me ocurren las faldas largas, las corbatas. Ya seguramente muchos de ustedes sabrán a qué grupo nos estamos refiriendo. En el caso de los Philly Christie, ¿cómo los podríamos identificar a simple vista? Si hiciésemos ahora un viaje, ¿no?, en esa máquina del tiempo que ojalá un día se pueda reproducir y esté a 2 euros para que todos podamos tener una, ¿no? Con descuento de residente también. Una máquina del tiempo con descuento residente, el 75, y que se cumpla de verdad. Pues si tuviésemos esa máquina del tiempo, nos iríamos a esos años 20, nos iríamos... Fíjate que no sé si es la única o una de las únicas entrevistas que concedió Agustín Bethencourt Padilla. Él lo dejaba, yo creo que claro, ¿no? Él decía, en esa entrevista decía que había unas normas, que debían dejarse el pelo largo, que debían vestir con hábitos. Esto era lo recomendable. Luego, ¿no? No ingerir carne, pescado, alcohol ni excitantes y renunciar a las pasiones. Además, tenían que abrazar los sacramentos y sacrificios del bautismo, la confesión, la castidad, la pobreza, la obediencia. Estos son conceptos pilares básicos de los Philly Christie, insisto, según esa entrevista que concede en el año 1927 Agustín Bethencourt Padilla, que yo creo que es uno de los almas mater de esta congregación, ¿no? El actual Parque Nacional del Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, ¿qué relación tiene Juanca con los Philly Christie? Mucha. Vuelvo a lo mismo, o sea, imagínate esos años 20, bueno, si ya vamos ahora nosotros hoy a La Gomera, ¿no? Bueno, pues el Gomero está allí, pero cuando vamos, ¿no?, y subimos a ese Garajonay y nos integramos en esa serpiente agrisada que es la carretera dorsal y el bosque nos aprisiona, nos estrangula a veces, ¿no? Llega a sugestionar. Imaginemos cómo era esa imagen en los años 20, ¿no? Ese lugar era, pues estaba blindado por la naturaleza, ¿no? Bueno, pues los Philly Christie estudiaron la posibilidad de asentarse en el Garajonay y allí en el Garajonay crear, pues, un espacio, digamos, de meditación, de estudio. Ese era un proyecto, era el objetivo, además de, insisto, como decíamos antes, impulsar esas acciones de alfabetizar a la población. Bueno, estos fueron grandes proyectos que tuvieron los Philly Christie que no pudieron emprender, pues, entre otras cosas, porque, insisto, luego ya llegó la alzada militar y al final aquello quedó en aguas de borrajas, ¿no? Pero nos debe hacer reflexionar en algo, y es cómo ya en los años 20 o a principios del siglo pasado había grupos que querían utilizar un sitio tan hermético como ese y tan natural, contactado con la madre naturaleza, pero es que hoy en día, y esto es motivo para cualquier otro día si quieres, hoy en día tenemos este tipo de grupos o incluso, digamos, menos teosóficos, menos atractivos para mí personalmente, grupos ritualísticos y pseudosectarios o sectarios en la actualidad en nuestros bosques, reuniéndose de forma clandestina, sin haber construido ningún tipo de casa o casona. Ya quisieran ellos, pero las intenciones están y los hechos existen. Es decir, esto ocurre. Yo en su día me pude encontrar con un grupo, yo no sé si lo mencioné en esta casa, ¿no? Con sus túnicas y todo allí, aquellos celebrando un ritual, y digo, caray, ¿no? Pues esto ocurre, ¿no? Pero también me he encontrado grupos como estos reunidos en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, celebrando rituales, y en el caso este del Parque García Sanabria, y perdón que me haya salido un momento, esperando a que una deidad, en este caso es otra historia, esotérico, astronómica, por no decir marciana, pues viniesen a su encuentro. Los Philly Christie, insisto, eran otra cosa, yo creo que bastante más útil. Si quieres ahora, Juanca, hablamos de los integrantes, ¿no? Sí. Pero antes vamos a recuperar bueno, este chat ya que está prácticamente aquí a pleno rendimiento con este oyente, en el que nos manda incluso una fotografía, que yo no sé si la podrás ver ahí en el teléfono, Juanca, en el que dice: el señor de las gafas era mi abuelo y el que está en medio era su hermano, Pedro Bethencourt Padilla, también Philly Christie, aquí falta Agustín, ¿no? Y se ve una familia pues de esa época, todos bien vestidos, con esos trajes, con esas chaquetas de la época, pero que también mandan pues precisamente esos documentos. ¿Quiénes eran? Podemos poner aquí nombres, sí, líderes. Claro, además déjame que sea justo, ¿no? Porque aunque hay familiares que rescatan este tipo de información, y eso es fundamental, es la pieza fundamental para que la historia no se borre, siempre lo diré. También hay un trabajo publicado, escrito ya de hace algunos años,
una persona a la que considero amigo, muy buena gente y gran trabajador, que es Daniel María, que publicó un libro llamado El misterio de los Filicristis de Agulo, y él hizo ahí un trabajo yo creo que bastante interesante ya hace algunos años, y bueno, pues quería ponerlo en solfa, ¿no? Porque al final es la fuente a la que vamos los que no estamos en La Gomera ni somos familiares directos, ¿no? Entre los, digamos, miembros o integrantes vamos a encontrarnos, por supuesto, a Agustín Bethencourt Padilla. Él era un políglota, era viajero y era el líder, ¿no?, de esa agrupación, era el alma mater, ¿no? Agustín Bethencourt Padilla. Su esposa, Luz López, también fue integrante. Tenemos a Agustín, el pianista y escritor. Tenemos a Domingo Montesinos, y a Pascasio Trujillo, ¿no? Bueno, Domingo y Pascasio eran discípulos directos de Agustín Bethencourt, eran los más directos, ¿no? Luego estaba Pedrillo Sánchez, que era maestro, luthier. Quizás Pedrillo fue el más asceta de todos, ¿no? El más... Sí, tenía otro perfil totalmente diferente, ¿no? Y luego estaban los hermanos de Agustín, que bien mencionaban, ¿no? Pedro y José Bethencourt Padilla. Estaba en Cuba uno, otro en Tenerife. Bueno, digamos que durante los años más activos de la congregación, aunque digamos que todos fueron muy prolíficos, durante los años más activos crearon obras literarias realmente importantes, que son incunables y que deberíamos poder rescatar, ¿no? Lo que todavía falta por rescatar, ¿no? ¿La Gomera, Juanca, vivió de espaldas a los Filicristis? Claro, sí, en gran medida sí, ¿no? Porque, primero, la acción de los Filicristis se llevó a cabo de puertas adentro, claro, pero no solo de puertas adentro en sus casas, que sí, sino de puertas adentro en su propio pueblo. La hermética isla de La Gomera, y soy muy reiterado, pero es que es verdad, Agulo era una porción de ese quesito. Y lo que ocurría en Agulo, fuera de Agulo, podía pasar mucho tiempo porque la gente lo supiese, ¿no? Entonces ese hermetismo existía. Sí es verdad que eran conocidas esas reuniones en los cementerios, en el cementerio de Agulo, incluso en el Garajonay alguna reunión llegó a hacerse, pero era bastante hermético. De hecho, hay testimonios que dicen que se llegaron a reunir en el Faro de San Sebastián, en la capital de la isla, que llegaron a establecer una pequeña célula, si se me deja decir así, en Vallehermoso. En Agulo eran muy conocidos, fuera de Agulo no, o no tanto, ¿no? Entonces, herméticos, sí. La isla de La Gomera vivió a espaldas de los Filicristis, sí, yo diría que sí. ¿Y el legado? Es verdad que se recupera, por ejemplo, con secciones como esta, también con ese libro que indicabas antes, pero ¿se habla de los Filicristis en La Gomera actualmente? Bueno, ahora más, claro. El punto de partida, aparte de los familiares, insisto, que al final queda en el entorno de los amigos y los familiares, este tipo de historia, el punto de partida es el libro de Daniel María, claro que sí, y el trabajo que él hace, porque un libro es consecuencia de un amplio trabajo. Bueno, aparte de eso, se ha creado un museo Filicristis en Agulo, hace unos años ya, y yo creo que es muy interesante de ir a ver, además invito a que vayan a verlo. Además, Agulo es un municipio precioso, ¿no? Es esa joyita, esa piedrecita del anillo. El anillo es bonito, pero la piedrecita lo hace bello. Esa es Agulo y merece la pena ir a ver ese museo, ¿no? Pequeño museo, pero muy intenso. ¿Qué se sabe de los Filicristis? Pues se sabe un poco lo que hemos dicho. ¿Qué fue de ellos? Claro, que en el año 1936 desaparecen como congregación, que sobreviven así de aquella manera entre Canarias, Madrid y Cuba, que cada uno hace su profesión, ¿no? Periodismo, docencia, incluso medicina alternativa algunos, y que en la década de los 40 empiezan a ser perseguidos. Ya Franco está con las pilas puestas, se puso la Duracell, y mira que le duró, y empezaron a perseguirlos, a interrogarlos, a condenarlos, y fue, digamos, un intento, una segunda etapa o episodio en los años 60 que intentaron, de algún modo, los Filicristis que seguían viviendo en el pueblo, rescatar a aquello, emprender nuevamente aquellas reuniones de antaño, pero eso queda como el recuerdo de una bella novia, ¿no? Que, bueno, bella fue, pero ya no es la misma, ¿no? Así es que aquello decayó y desapareció. Oye, los Filicristis, ya prácticamente totalmente desgranado, pero ¿tenemos otros ejemplos en otras islas más o menos similares, Juanca? No sé, aquí por ejemplo en la isla de Tenerife, ¿algo que se pudiera asemejar? Sí, no. En cuanto a libre pensadores, por supuesto que sí. En todas las Islas Canarias está la masonería presente, activa. Lo vemos, por ejemplo, en el templo, ¿no?
Sí, hoy el templo. Que es un melón para abrir. Ya me acabas de dar ahí con el dedito. Bueno, el templo. El templo que pertenece a la logia Añasa, al templo masónico de Santa Cruz, en la calle San Lucas, ¿no? Que ahora, bueno, pues va a acabar la rehabilitación y veremos cuál es su destino cierto y verdadero y prolongado en el tiempo. Pero ese es el gran ejemplo, ¿no? Y de cómo el régimen franquista no lo tiró abajo, por ejemplo, como sí hizo en otros lugares de la península. Bueno, aquí no lo tiró, lo ocupó. Pero la masonería está presente, como concepto libre pensador serían similares, aunque es otro tipo de organización, ¿no? Y luego, bueno, pues hay pequeños grupos y en algunos casos grupúsculos que pues tienen sus propias creencias y bueno, pues las comparten entre ellos en el garaje de algún chalet o en alguna casa, en algún piso y pues a ellos les va bien. Pero no es una orden como la Fili Christi. Digamos que lo más parecido en cuanto a libre pensadores, sin lugar a dudas, es la masonería, ¿no? Pues fíjate que hablando de masonería nos llega un mensaje de un oyente. Pablo dice: hola, buenos días, Manuel Betancourt del Río, médico de los pobres, masón, fue encarcelado por Franco. Sí, la masonería merece dignificarse, porque claro, tiene el estigma del franquismo, fue perseguida y fue vilipendiada y, lo he dicho mal la palabra, bueno, en fin, fue vejada, ¿no?, durante mucho tiempo y todavía queda ese rescoldo. Hay gente que escucha hablar de masonería y se imagina sectas, lo mezclan con Illuminati, si entra en internet dice que los masones en Navidad comen niños. Bueno, hay auténticas burradas que yo creo que hay que pues empezar a limpiar, a sanear y la masonería da para capítulo aparte, porque en Canarias la masonería fue muy, muy, muy activa y en la isla de Tenerife, especialmente en el Valle de la Orotava y aquí en Santa Cruz de Tenerife, fue bastante intensa su actividad, ¿no? Me saltaba, por cierto, el otro día un documental de Max en el que hablaban del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía ATMA, que yo no sé si sabes a lo que me estoy refiriendo, a aquella mujer psicóloga alemana, sí, ¿no?, que planeó sí, cositas en el TED. Heide Fiscau, no lo diré del todo bien, pero sí, porque recuerdo que yo en aquel momento estaba llevando parte de informativos en la emisora local en la que me encontraba y me tocó cubrir aquella historia que yo he tratado en alguno de mis libros y bueno, aquello también daba para otro episodio, ¿no? Realmente, ¿no? Cómo este tipo de grupos es capaz de colarse en la mente colectiva y llevarlos en principio, y vamos a decir, si quieres presuntamente, aunque creo que no, al suicidio, ¿no?, que no llegó a cumplirse. Juanca, muchas gracias por acercarnos a la historia de los Fili Christi. ¿Dónde podemos contactar contigo? ¿Dónde puede la gente contactar contigo cuando quiera? En las redes sociales vivo más que en mi casa, algo que es reprochable, así es que ahí es una vía, pero bueno, siempre más barato el alquiler. juancarromero.com y a partir de ahí... juancarromero.com. Correcto. Y a partir de ahí nos vamos encontrando. ¿Y qué tenemos este fin de semana, por curiosidad? Pues este fin de semana, aparte de un chipi que siempre es de agradecer, un paragüita, un poquito de abrigo y salimos a pasear por el Parque García Sanabria esta noche y el fin de semana nos vamos para la laguna. Juanca Romero Asmen, un placer, muchas gracias. Como siempre. 10:32 y Lucía García acaba de entrar en este estudio porque hay noticias.